¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Reporte Minero, programa del canal 24 Horas, donde revisamos lo más novedoso, lo que está pasando en la minería nacional e internacional. Y revisamos también algunos de los temas de esta nueva edición. Hoy conversaremos con Óscar Landerreche, presidente del directorio de Codelco, con quien vamos a analizar los desafíos que enfrenta la corporación en este año. También vamos a revisar lo que sucede con un avance importante en Chuquicamata Subterránea, un nuevo túnel de acceso, uno de los importantes hitos de esta construcción y también uno de los principales proyectos estructurales de la estatal. Ya lo tuvimos hace algunos días, revisamos por supuesto lo que sucedió en Expomin 2016. Vamos a conocer los principales resultados de la feria minera más importante de América Latina junto a su director ejecutivo Carlos Parada. Todo esto y mucho más aquí en Reporte Minero. 2015 claramente fue un año difícil para Codelco. La caída del precio del cobre significó menos excedentes para el fisco. Ante esto se buscó mayor producción y ahorro a través de un exigente plan de reducción de costos. Varias preguntas, pero quizá la principal: ¿cómo será el futuro de la corporación? Lo revisamos en la siguiente nota. Codelco no pudo revertir el desplome del 20% en el valor promedio anual del precio del cobre. Pese al anuncio de una histórica cifra de producción, la empresa comunicó una pérdida contable de $1.357 millones en 2015. Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, recalcó que este fue uno de los peores años en la historia de la cuprífera estatal. Pese a esto, la implementación de un ambicioso plan de reducción de costos y productividad le permitieron ahorrar $1.203 millones. Por otro lado, la producción de cobre fino creció un 3,6% respecto a 2014. El yacimiento que logró mayores niveles de rendimiento fue la división Ministro-Hales, con un crecimiento de 68,8%. Sin embargo, los excedentes que Codelco le entrega al Estado alcanzaron tan solo $1.075 millones, un 64% menos que las ganancias del año anterior. Respecto al plan de inversiones, Pizarro explicó que ha continuado su avance gracias a la capitalización alcanzada y la emisión de bonos. Ante esta situación, ¿cómo enfrentará la estatal el escenario económico 2016? Bien, revisamos ahí un año difícil, pero que también ha tenido muchos desafíos para la cuprífera estatal: optimizar recursos, productividad, innovación, reducción de costos. Varios temas que vamos a estar comentando en este reporte minero. Ya está con nosotros Óscar Landerreche, presidente del directorio de Codelco. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero. Muchas gracias por la invitación. Bien, varias preguntas y vamos a aprovechar el tiempo. La primera: ¿cuál es la mirada, la visión que se tiene para este 2016? Un 2015 donde los excedentes fueron históricos en términos de lo poco que se puede aportar el fisco. Razón evidente ante el escenario del cobre a nivel internacional. Bueno, lamentablemente este año va a ser un año complicado y posiblemente desde el punto de vista de los precios más complicado que el año pasado. La verdad es que el año pasado la gente se olvida por todos los eventos que han ocurrido en el mercado del cobre, pero al principio del año tuvimos precios que estuvieron sobre los 2.50. Entonces el promedio del año fue del orden de 2.50, un poquito por debajo de eso. Este año vamos a estar en un promedio que puede estar 30 centavos o 20, 30 centavos, incluso más, debajo del promedio del año anterior. Eso significa que de no mediar un esfuerzo titánico adicional al que hicimos el año pasado, de recorte, el año pasado recortamos 1.200 millones en costos, este año hay un plan para recortar otros 700, ojalá más. ¿Va a ser un recorte gradual que se debería mantener en los próximos años? O sea, yo tengo la impresión de que nosotros tenemos que estar en un proceso de recorte de costos constante. Codelco, si uno lo mira en sus 30, 40 años, ¿no es cierto?, de existencia, desde la nacionalización del cobre, digamos, la mayor parte de su historia fue una empresa que se encontraba entre el 25% más barato de todas las empresas mundiales. La verdad es que durante los años del boom minero, Chile en general se encareció. Toda la minería chilena se encareció relativa a la minería mundial. Y a Codelco también se nos fueron un poquito los costos y pasamos a estar incluso en la mitad superior del 50% más caro. Este año pasado logramos volver a la mitad inferior. Todavía nos falta volver al 25% más bajo. Entonces, de alguna manera fue negativo el superciclo del cobre, porque permitió justamente de manera desfavorable que estos márgenes fueran muy amplios, ¿no?
Claro, y también es cierto de que el superciclo generó una presión por explotar yacimientos en Chile tan grande que puso al límite la disponibilidad de recursos humanos, agua, energía, insumos, proveedores. Y bueno, todos los chilenos sabemos, cuando hay oferta y demanda, si hay mucha demanda y poca oferta, suben los precios. Pues entonces hubo una inflación de costos que vivió toda la minería y todas las empresas mineras, pero Codelco particularmente está en un esfuerzo importante por revertirlo. Y eso va a tomar varios años. No se puede deshacer en un año el camino que se anduvo de subida por 12, digamos. Eso no... Ahora, Óscar, pasado el 2015 y la pregunta que muchos se tuvieron cuando se anunciaron estos programas de reducciones de costos, que tienen distintas aristas, algunas más complejas que otras, evidentemente, ¿se podía adelantar esta situación? Ya el precio venía a la baja, las proyecciones con respecto al cobre también venían cayendo de manera importante, ¿o era finalmente una bola de nieve que iba a llegar? O sea, yo honestamente creo que Chile en general, el Estado chileno pudo haber hecho un mejor esfuerzo por contener costos y también por usar de mejor manera los recursos de los años del boom. O sea, honestamente lo creo. Y siento que eso requería de una disciplina pública y política de todos los sectores, no solo los que estaban en el gobierno en cada momento, sino también las oposiciones, que no se tuvo. Yo creo que tenemos que aprender la lección, porque sinceramente siento que podemos haber desperdiciado algunas oportunidades durante ese ciclo por permitir simplemente que nos comiera la inflación de costos y no administrar esto con una mirada más de largo plazo. Yo hice un cálculo hace algún tiempo atrás que es bien dramático, la verdad. Todos sabemos que Codelco ha tenido históricamente un problema de capitalización, porque los gobiernos se han resistido a capitalizar la empresa. Esto es recursos para su financiamiento de los distintos proyectos de inversión. Así es, que en el fondo es reinvertir parte de los recursos que genera la compañía. Si uno compara históricamente qué porcentaje de los recursos que genera una empresa minera privada del tamaño de Codelco más para arriba, de gran empresa privada, qué porcentaje reinvierte, es del orden de 40-50% lo que reinvierte. Es la lógica de todo negocio. Para ganar hay que invertir. El promedio de Codelco está por debajo del 10%, y esto es porque los gobiernos han preferido sacar recursos y hacer que Codelco en el fondo se endeude. Y la verdad es que eso ha llevado a que Codelco esté en un punto límite en términos de su deuda, con muy poco espacio para endeudarse adicionalmente. Yo hice un cálculo le pregunté a la gente de nuestra división de estudios, ¿cuánto tiempo para atrás, o sea, si partimos hoy y contamos hacia atrás, cuánto tiempo tiene que pasar para que Codelco no tuviera deuda, con capitalizaciones como las que se le hacen a las empresas privadas? O sea, si el Estado chileno hubiera capitalizado a Codelco como se capitalizan las empresas privadas, ¿desde cuándo tendría que haberlo hecho para que no hubiera deuda? Y yo me imaginaba que me iba a decir los años 80, y la verdad es que la respuesta es del año 2004. O sea, si solo durante los años del superciclo del cobre, el Estado chileno hubiera capitalizado a Codelco no más, sino lo mismo lo que debería, 40-45%. Que los dueños de las empresas privadas, internacionales o locales, hacen con su empresa, lo mismo, no tendríamos deuda. No es que no tendríamos deuda neta, es que no tendríamos deuda bruta. Y ustedes se podrán imaginar todos los que están viendo este programa que son dueños de esta compañía. Se podrán imaginar la situación competitiva en que estaría esta compañía si, enfrentando este momento con las demás empresas enfrentando sus dificultades y las oportunidades que se crean, no tuviéramos deuda. Claro, finalmente hay una pérdida de competitividad a diferencia de la gran minería privada. Y voy a otro tema también. Ahí, Óscar, usted me dice qué es lo que sucede con esta quizás deuda pendiente por parte del Estado, de permitir que Codelco logre reinvertir aún más sus utilidades. Aquí hay otro elemento, la ley reservada del cobre. El 10% de las ventas brutas pasan a las Fuerzas Armadas. En el tercer intento que hemos visto en la historia de Chile, desde que existe la ley, se está tratando de modificar. ¿Cuál es la proyección que usted tiene al respecto? Porque tiene mucho que ver con esa deuda pendiente del Estado que usted dice. Bueno, hasta cierto punto, porque la verdad es que el Estado, Codelco igual, aparte de la ley reservada del cobre, le ha entregado una cantidad enorme de recursos, y con esos recursos le habría alcanzado de más para capitalizar. Recursos que tienen que pasar, eso sí, por la autorización del Ministerio de Hacienda. Absolutamente, pero esto no es culpa de nadie en particular, si esto es un proceso que lleva 30 años. Esto es un tema de
de una cierta incapacidad de nuestro sistema público, de nuestro sistema político, de mantener este tipo de responsabilidad con el largo plazo y de privilegiar el corto plazo. Yo tengo la impresión de que el tema de la reserva del cobre es una cuestión bastante absurda, la verdad. ¿En qué sentido absurda? Bueno, es absurda porque la verdad es que imaginémonos dos tipos de personas. Imaginémonos una persona que de verdad cree que Chile tiene que tener unas fuerzas armadas súper grandes y poderosas. Imaginemos otra persona que cree que no, que en realidad tenemos que ser pacifistas como Costa Rica, no tener fuerzas armadas. En cualquiera de los dos casos, el nivel de gasto militar no tiene nada que ver con el precio del cobre. ¿Te fijas? O sea, tiene que haber un cambio entonces. Claro, no, tener asociado los gastos militares a una variable que no tiene nada que ver con las consideraciones estratégicas que se requieren para establecer una política de defensa es absurdo. Y por cierto que el secretismo, cómo se manejan esas cuentas, genera oportunidades para los sinvergüenzas, pues eso lo estamos viendo. Lo que está pasando. Vamos a seguir conversando de ese tema junto a Óscar Landerreche. Vamos a nuestra primera pausa en Reporte Minero. Hablamos con el presidente del directorio de Codelco sobre la corporación y también el escenario minero nacional. No se vayan. Regresamos a Reporte Minero. Antes de regresar con nuestra conversación con el presidente del directorio, vamos a un tema bien relevante de Codelco. Luego de 50 meses de trabajo, finalizó la construcción del túnel de acceso al primer nivel de la futura mina Chuquicamata subterránea. De esta forma, el proyecto estructural de Codelco alcanza casi un 25% de avance. Miren. Es un momento histórico, son 50 meses de trabajo que se están completando en este momento. Mis felicitaciones a todo el personal que participó en este trabajo. Autorizado para tronar. Ok, don Nelson, prendemos mecha. De esta forma se materializó un importante hito en la construcción del proyecto Mina Chuquicamata Subterránea. La obra corresponde a la construcción de un túnel de acceso bidireccional a la mina que tiene una longitud de 7.500 metros. El túnel, que baja hacia el primer nivel del futuro yacimiento, representa un 16% de los 45 kilómetros que el proyecto ha desarrollado a la fecha. La conexión permitirá tener una vía de acceso independiente hacia el interior de la mina, evitando interferir con las operaciones de la división, mejorando la condición logística del proyecto en aspectos como el transporte de personal y materiales. Con esto se inicia la etapa de instalación de infraestructura dentro del túnel, lo que incluye pavimentarlo e instalar las redes definitivas de electricidad, agua, ventilación, señalética, emergencia y comunicaciones. Para este proyecto, Óscar Landerreche, vamos justamente a eso, inversiones estructurales que han tenido que repensarse justamente por el escenario que comentábamos en el primer bloque. ¿Qué pasa con el resto? Tenemos Chuquicamata subterránea, ¿qué pasa con el Teniente, por ejemplo? En realidad, yo sé que como vimos en la época del escepticismo, todo el mundo sospecha cosas, ¿no? Entonces se sospecha que Codelco está retrasando esto por la falta de capital o porque no se quiere avanzar. La verdad, honestamente, lo que ha ocurrido con los proyectos estructurales es que ha habido en la administración de Nelson Pizarro, de nuestro gerente general, de nuestro presidente ejecutivo, una mirada más bien de ingeniería de minas, y una mirada que ha cuestionado, ya mirado en forma crítica, digamos, la forma en que estaban formulados algunos de estos proyectos. Para decirlo en simple, la verdad es que algunos de los proyectos estructurales estaban formulados de una manera excesivamente grande, con muchos riesgos en términos de no poder cumplir, con muchos supuestos respecto de lo que era posible, respecto de la geología, respecto de las redes de recursos disponibles. Realmente podían terminar siendo inabordables. O más caros de lo que se estaba diciendo, o mucho más largos de hacer de lo que se estaba pensando. Claro, aquí, por ejemplo, el primero y quizás el más costoso es el nuevo nivel mina del Teniente, por los riesgos de construir los túneles y temas tan iniciales de un proyecto de esta envergadura, de la expansión. Y ahí había un tema de las presiones del cerro y los peligros de accidentes. Entonces, en realidad, la mayor parte de los proyectos estructurales que han sido retrasados por Codelco tiene que ver más con razones de ingeniería, esa es la verdad.
También ha habido alguna optimización por los temas de ahorrar recursos en esta época, pero yo diría que el primer impulso fue más bien una mirada, o sea, para decirlo en simple, el tema del nuevo nivel mina de teniente, el tema del 244 en la división andina, el tema de la reestructuración del proyecto Rajo Andina en Salvador, los habríamos tenido que hacer igual, aunque el precio del cobre estuviera a 4 o 5. Eso era secundario, podríamos decir. O sea, no es secundario, pero es ciertamente no es secundario. Sí, claramente pero no era lo vital. Pero buena ingeniería y buena planificación de negocios requería una reestructuración y un sinceramiento de estos proyectos. ¿Ah? Y eso, yo creo que eso es importante. Ahora, aparte de eso, se ha estado también reduciendo y eficientando los proyectos y también aplazando algunos proyectos menores. ¿Por qué? La gente que es de la minería y que está viendo esto va a entender, pero quizá las otras personas, decirles que una mina no es una cosa homogénea, ¿no? Cuando uno mira un rajo, por ejemplo, hay sectores que tienen distinta ley, por ejemplo. Hay sectores que en el fondo que son, por así decirlo, tienen más rentabilidad, ¿no es cierto? Porque sacas más cobre con cada pala. Tiene más mineral y tiene más rentabilidad final. O está más cerca de la superficie, es más fácil de extraer. Y cuando cambia el precio del cobre, eso significa que algunos sectores que eran rentables con un precio muy alto dejan de ser rentables. Entonces también uno tiene que optimizar eso. No siempre los aplazamientos de inversión de Codelco son de todo un proyecto gigante, sino de repente que tienes que replanificar sectores que vas a explotar antes que otros. Bien, Óscar Landerreche, le agradecemos mucho su presencia aquí en Reporte Minero. Por supuesto nos quedan muchos temas en el tintero, pero para la próxima. Se agradece. Para la próxima entonces ya la invitación está hecha. Muchas gracias, que esté muy bien. Bien, vamos a una nueva pausa. Hay muchos más temas que nos queda por tocar aquí en el programa. No se vayan. Regresamos ya a Reporte Minero. La semana pasada se llevó a cabo la mayor feria minera de Latinoamérica. Hablamos de Expomin 2016, que congregó a las máximas autoridades del rubro y a una robusta industria de proveedores mineros, quienes pudieron exponer sus principales innovaciones tecnológicas. Vamos a hablar sobre ese tema. Ya estamos junto a Carlos Parada, director ejecutivo de Expomin. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Reporte Minero. Bien, fue una semana cargada de innovación, tecnología y, por supuesto, lo estábamos conversando también con el director, el presidente del directorio de Codelco, los desafíos de la minería nacional e internacional. Sí. ¿Cuál es tu balance con respecto a estos días de Expomin? Bueno, mira, definitivamente positivo. Tuvimos una feria que sigue siendo uno de los eventos más importantes de minería del mundo, lo cual sitúa a Chile, ¿cierto?, como un referente tanto latinoamericano como también a nivel mundial respecto al desarrollo minero. Sigue siendo una potencia minera reconocida en todas las latitudes. ¿No ha perdido ese nivel pese a lo que ha sucedido, por ejemplo, con Codelco, con otras mineras, no solamente por el precio del cobre, sino por distintos motivos? También lo que se ha hablado de esta incertidumbre en el territorio nacional. A ver, claro, hay matices que obviamente se ven reflejados en la feria. Si comparamos el año 2016, esta versión que recién pasó, con el 2014, efectivamente hay un elemento que se ha ido perdiendo, que son, ¿cierto?, todas estas miles de millones de dólares que se proyectan de aquí a 10 años. Ha ido variando esto. Sin embargo, la industria minera es una industria que solamente en la operación, estamos hablando de la industria minera chilena, solamente en la operación ya es una industria atractiva a nivel mundial. Han bajado las proyecciones de inversiones, ¿cierto? Hay menos proyectos que están en carpeta. Sin embargo, el funcionamiento, el día a día de la industria ya es un elemento sumamente atractivo para muchos proveedores de todo el mundo. Hay seminarios, también discusiones, negocios que se realizaron durante Expomil 2016. ¿Cómo se puede sacar en un papel finalmente las cuentas de esta nueva versión, la 14ª? Exactamente. Expomil nace el año 90, el año 90 con 389 empresas expositoras. En el año 2014 marcamos el pic, logramos más de 1.700 empresas de todo el mundo. Y en esta versión, a pesar de que estamos en una época bastante crítica respecto de cómo está operando la industria, logramos un nivel de 1.300 empresas expositoras. Por el lado de la exposición, sigue siendo una feria de orden mundial. Estamos rankeados como una de las 2 ferias más importantes del mundo en términos de convocatoria. Después de Minexpo, ¿cierto?, estamos nosotros, en una región
en Mainexpo, que se hace donde hay muchas fabricantes de maquinaria, ¿cierto? Y por lo tanto es una plaza natural para exponer soluciones a partir de los fabricantes. En Chile es al revés. Nuestra plaza, ¿cierto?, es una plaza eminentemente minera y la feria de alguna manera tiene que representar eso, ¿ya? Y eso lo hemos representado a través de todas las actividades complementarias. Fueron más de 15 conferencias que se desarrollaron en los 5 días, abordando todos los tópicos que son críticos: agua de mar, productividad, políticas públicas, medio ambiente, energía, en fin. Todos fueron barridos de altísimo nivel. Claro, muchos pueden pensar que el gran tópico que se trata en este tipo de ferias es los precios de los minerales, de los metales. No es así, hay muchos temas también que fueron parte de la discusión. Exactamente. Nosotros no somos una feria de mercado. Obviamente el precio de los metales es un dato que no es menor, pero esto es una feria de producción, una feria de operación. Aquí están las empresas proveedoras que tienen que ver justamente con lo que anda buscando la industria ahora, que es, ¿cierto?, ser más eficiente, producir a menores costos, ¿cierto?, innovar, introducir nuevas tecnologías. Y ahí está Expomine. Ese es nuestro objetivo. Son 37 países. En total son 40, ¿no? 37 países, ya. 18, con delegaciones de países organizados, con más de 10 empresas cada uno, 35 empresas que representaron a países, claro, y 2 empresas que participaron solamente en las ruedas de negocios, que son en realidad compradores, que básicamente venían de países latinoamericanos. Ante esta amplia gama de países, ¿cómo se recibe también que vengan a Chile, que estén revisando innovación y tecnología chilena y por supuesto también que dentro de sus proveedores también aparezcan en los stands de Expomine? Sí. Bueno, en realidad tecnología chilena no hay tanta. Expomine es una feria donde participan muchas empresas de todo el mundo porque ven a Chile como un país muy usuario de tecnología. En eso quizás estamos en un buen nivel. Nosotros como industria somos buenos usuarios de tecnología, somos capaces de innovar, de incorporar tecnología en los procesos. Y eso se ve, ¿cierto?, en todo el orden de, por lo menos en Latinoamérica, donde Chile efectivamente, ¿cierto?, lleva la ventaja en términos de desarrollo productivo, ¿ya? Y por eso tenemos compañías mineras que vienen de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, porque justamente acá en eso se va, ¿cierto?, con la última tecnología adelante. Claro, hay seminarios también que se realizaron en Expomine que forman parte de lo que son las distintas actividades. ¿Cuáles son los grandes puntos y los grandes temas que estábamos conversando que se trataron acá? Y también tu impresión con respecto a qué es lo que el mercado de la minería está buscando en este tipo de instancias. Sí, bueno, efectivamente. Nosotros partimos el día lunes inaugurando este evento con la presidenta en la mañana y también abriendo el evento a través de una conferencia dictada por nuestro presidente del Congreso, que en este caso lo asumió Jorge Gómez, presidente de Minera Doña Inés de Collahuasi, donde él, de alguna manera, plantea, ¿cierto?, los lineamientos generales del Congreso que dura los 5 días, ¿ya? En la tarde seguimos, ¿cierto?, con una mirada latinoamericana, donde participan las cámaras latinoamericanas de minería, donde se revisa el contexto de la región, en qué están, cómo están enfrentando esta situación. Y de ahí en adelante ya vamos, ¿cierto?, con temas bastante más específicos. Debo destacar un seminario que hacemos con Codelco, efectivamente, a raíz de la entrevista anterior que tuviste, donde ya llevamos 4 versiones de un seminario orientado a tecnologías que ocupa Codelco en el desarrollo de sus proyectos estructurales. Un evento muy demandado. Tuvimos, ¿cierto?, una convocatoria muy potente con profesionales tanto de empresas proveedoras como de compañías mineras. Y así en adelante, como te decía, ¿cierto?, temas orientados a uso de agua de mar, que es también una novedad a nivel mundial. Chile lleva ahí una ventaja respecto de la utilización de esa tecnología. Y un gran punto que se está viviendo no solamente en nuestro país, sino en otros países donde el uso, la desalinización está siendo el gran tema. Y que es un gran desafío. Usar agua de mar no es barato. Claro. Hay que impulsar, ¿cierto?, de la cota cero a 4.000 metros de altura, donde hay una cantidad de energía necesaria para abastecer a las compañías de este recurso importante. Y por otro lado, ¿cierto?, también los procesos mineros requieren una tecnología especial para usar agua salada. El agua no se desala completamente. Hay mucha agua que se ocupa, ¿cierto?, sin grandes procesos.
También la productividad, la tecnología, la innovación forman parte todos los años de Expomin. Y en este escenario que estábamos conversando anteriormente, de bajo precio de los metales, de necesidad de las grandes mineras, medianas y para qué decir de pequeñas, de reducir los costos, ¿qué es lo que se vio en Expomin que llamó la atención en este punto? Bueno, la verdad es que de las 1.300 empresas expositoras, buena parte de ellas tenían que ver con esta orientación. O sea, el llamado nuestro fue justamente a las empresas proveedoras del mundo, ¿cierto?, a ocupar un espacio en esta nueva era. Estamos hablando de una nueva era, ¿cierto?, una nueva normalidad, donde vamos a tener que acostumbrarnos en el futuro, ¿cierto?, a trabajar yacimientos con leyes más bajas, donde hay que mover más material, ¿cierto?, con yacimientos más profundos y quizás también a mayor altura dentro de la montaña. Y eso es el llamado que nosotros hicimos a nuestras empresas expositoras. Y buena parte de ellos tienen que ver con automatización, con sistemas de control, con soluciones, ¿cierto?, en el ámbito de la electrónica, con operación de manera remota. Hoy día, ¿cierto?, vimos mucho en Expomin sistemas que permiten a los yacimientos de gran envergadura operar de manera remota. O sea, puedes trabajar, ¿cierto?, a muchos cientos de kilómetros operando un LHD, ¿cierto?, o desarrollando alguna actividad en la distancia. Y eso estuvo presente en Expomin. Bien, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos para revisar lo que se vivió en Expomin 2016. Atentos, por supuesto, en 2 años más a la 15ª versión ya. Así es. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. De ustedes, bueno, terminando el programa, muchísimas gracias por su sintonía. Lo invitamos, como siempre, a entregar sus comentarios, dudas, sugerencias al programa en nuestra cuenta de Twitter, @reporteminero, además de poder ver todos nuestros contenidos en nuestro portal de noticias, 24horas.cl. Será hasta la próxima, que esté muy bien.